saludamos, gracias por haber venido. Sabemos que a veces se complica entre semana y ahora que empiezan también los fríos, pero bueno, era muy importante para nosotros tener esta instancia que tiene que ver con uno de los principales temas que se ha desarrollado en este tiempo político, que tiene que ver con el tema de, se le llamó de distintas formas, reforma de la seguridad social, reforma jubilatoria, etc. El nombre exactamente es Sistema Previsional Común. Y bueno, fiel un poco a lo que ha sido el trabajo de nuestra agrupación, Adelante 252, agrupación nacional, que más allá de no tener representantes en el Parlamento o cargos encumbrados en el gobierno, desde el momento que estamos haciendo actividad pública, actividad política, nos tomamos todos los temas muy en serio, y cada vez que hubo uno de esos temas importantes en lo que se viene desarrollando en este gobierno desde el 2020 hasta ahora, nuestra agrupación se tomó el tema en serio. Recuerdo el primero de los temas, ¿no? Ley de urgente consideración. Bueno, ahí nos imprimimos esa tremenda ley súper larga, nos la imprimimos, dividimos en distintas comisiones los distintos temas y la fuimos trabajando. Y en cada uno de los temas importantes, grandes de nuestra lista, ha actuado de la misma manera. Y en este tema, que tanto se ha hablado y hace tiempo que se viene hablando, por supuesto desde antes de asumir el 1 de marzo nuestro gobierno, también nos tomamos el trabajo de meternos en el tema. Yo tengo acá la ley impresa, para los que nos gusta el papel, pero miren lo que es. Miren lo que es enorme, pero bueno, nos parecía que más allá de la ley y que ya empezamos a marcar alguna cosa, como nos gusta a nosotros, con marcador, fluorescente, etc., más allá de la ley, era importante empezar a desmenuzarla con actores de primera línea en lo que fue el desarrollo, el armado y el desarrollo de esta ley que se terminó aprobando hace muy pocos días en el Parlamento. Nosotros siempre lo hemos dicho, de hecho en nuestro programa, en el programa Adelante, tenemos dentro de un capítulo que se llama Trabajo y Seguridad Social, uno de los puntos habla sobre, dentro del tema seguridad social, de la importancia que tenía, adelante, presidente, la importancia que tenía el tema. Arrimarle una silla. No saludamos, no, perdón, pero por. Le damos un aplauso al presidente. No, ya que estás acá, decía algo. Porque no te la vas a llevar de arriba. bueno, con Carlito estaba sentado, pero contigo me voy a parar. No, quédate, porque a la espalda. No, perdónenme, pero te dije que si estaba acá iba a venir. Bien. Recién estoy por irme, ya que estaba hace un ratito, me quise quedar por lo menos para saludarlo y agradecerlo que siempre están, Carlitos, la verdad. Está apagado. Casi. Quería agradecerles que sé que son compañeros que siempre están militando, que siempre contamos con el esfuerzo de ustedes y muchas veces no se disfrutan, por eso hoy vamos a tener la suerte de poder transmitirlo. Y se trajeron uno de los capos máximos, ¿no? La verdad que excepcional. Rodolfo es un compañero de toda la vida, desde los tiempos difíciles de la dictadura, que le tocó pasar de las duras de verdad, la verdad, algunos meses. No, fueron 45 días presos. 45 Pero con días. estudiante de Derecho como pasantía es bastante, ¿no? Con una semanita hubiera sido suficiente. Bueno, así que gracias, Che. Yo, perdónenme que no me puedo quedar, me gustaría, porque además tengo que ponerme al día con las novedades de Rodolfo y hablar para esa gira que tenemos que llevar adelante, que me están reclamando de todos lados. Estamos por hablar de 15 días y han sido unos días muy intensos en el partido. Estábamos hablando de eso, de las giras por el interior que se vienen con su palabra, ¿no? Sí, yo creo que va a ser muy importante y que es carta de triunfo la palabra de este señor y la movida que hicimos con la
reforma en la seguridad social. Estamos dispuestos. Perdóname que lo corté, estaba esperando, digo, avísenle que cuando vayan a arrancar así lo saludaba. No me cortó nada, pero bueno, llegaste justito, recién había empezado, así que todo bien. Bueno, Gracias, muy Pablo. bien. Lo dejo que va a saludar a la juventud y me están esperando en libertad. Bueno, dale. Andreito, que pase. Gracias, chao. Bueno, como les estaba diciendo, nosotros... Si sacó alguna foto alguno, si me la manda, así la puedo mandar. Vos sacaste varias. Dale, las mandamos, Pablo. No, mandame las perfecto. Dale, vamos arriba. Nosotros hemos venido viendo el tema, lo decía recién, tomamos el tema seguridad social, veíamos la problemática en la que estaba nuestro país en este tema en particular, siempre lo dijimos, fue parte de nuestros mensajes. Un país envejecido, con una tasa de natalidad decreciente, bueno, con el tema para nosotros, vaya si será importante, del aborto legal desde el año 2012, estamos hablando de 10.000 abortos por año, es decir, jóvenes que emigran, estaba todo claramente. ¿Cómo anda, presidente? Bien, el presidente de la Juventud del Partido Nacional. Estaba todo, todo marcaba, indicaba que había que meterse en este tema, pero bueno, hasta ahora, gobiernos anteriores y operadores políticos hablaban de este tema, pero nadie le hincaba el diente. Nadie se metía de verdad a llevar adelante una reforma de esta naturaleza. Y bueno, y nuestro gobierno, a partir del triunfo, habló de que se iba a llevar adelante una reforma de la seguridad social y se puso a trabajar y la termina concretando ahora. Es decir, no solamente, como suelo decir yo, no solamente garganteó sobre el tema, sino que llevó adelante la reforma. Y hoy hay algunos del sistema político, sobre todo quienes hoy están en la oposición, que están felices de que el esfuerzo lo haya hecho este gobierno de coalición, porque siempre se habló que llevar adelante una reforma de esta naturaleza iba a tener un costo político. Siempre se manejó ese tema. Bueno, este gobierno, nuestro gobierno, tomó la decisión y asumió ese costo político y llevó adelante esta reforma que creo que más allá de cambios que hubieron, que son notorios, que muchos de nosotros los vimos públicamente, de la ley proyecto que se presenta, el que se termina aprobando, hubo en el medio, termina siendo una muy buena ley, ¿tá? Este sistema proporcional, este sistema previsional común, y a nosotros nos parecía que para meternos de verdad en el tema teníamos que tener alguna charla con alguno de los que estuvieran en el tema y que la dominaran, porque no todos la dominan a cabalidad. Y bueno, a mí se me ocurrió pensar en el uno, el que estuvo desde el arranque en el tema. Lo llamé, al toque me contestó, me dio el ok, me dijo que sí, definimos día y hora y hoy nos estamos encontrando acá. Para mí es de verdad un gusto que esta charla a nuestra agrupación y a muchos que nos están viendo en las redes sociales, en Facebook, en la transmisión que está haciendo el Partido Nacional, en Instagram, que sepan que la elección no fue fortuita. De verdad, sabemos que estamos frente a el mayor referente que tiene este tema de la seguridad social, en general, pero en particular para nuestro Partido Nacional, que ha tenido a lo largo de su historia participaciones directas en este tema. Estuviste en el Banco de Previsión Social, integrando el directorio, fuiste presidente del Banco de Previsión Social, pero siempre ha estado en estos temas, es docente, experto en esta temática desde hace una vida, ha escrito libros.
me gusta mucho el de los nuevos viejos. Los nuevos viejos. Ese está muy bueno, léanlo, pero el título nomás ya te atrae. Pero la digo, era de los nuevos viejos. Claro. A ver, para mí de verdad es un gusto. Todos lo conocen como un referente técnico y en temas que tienen que ver con la seguridad social. Yo lo conocí personalmente y políticamente. En el año 2009 emprendimos una quijotada de las que nos gusta emprender a nosotros. En aquel momento armamos un grupo que se llamó Unión por Uruguay, que integró el Movimiento Nacional de Rocha, el grupo Ruperto Olón, la Unión Cívica y nuestra corriente social cristiana 252, Unión por Uruguay. Ahí trabajamos políticamente un tiempo con Rodolfo, pero bueno, todos, recién lo contaba Pablo, todos saben de su filiación partidaria vinculada al Partido Nacional, pero obviamente la referencia en este tema de seguridad es ineludible. Así que para mí, de verdad, es un gusto presentarles al doctor Rodolfo Salday para que exponga sobre esta ley que se acaba de aprobar. Después que él termine, vamos a habilitar una tanda de preguntas. Para hacerlo más ordenado, yo tengo unos papelitos y lapiceras y anotan la pregunta, nos las hacen llegar y es una forma, nos parece, más adecuada, más profesional de manejar este tema. Así que le damos la palabra a Rodolfo y bueno, gracias de nuevo por haber venido. Lo recibo con un aplauso. Dejen abierto, Daniel, no cierren, dejen así, el que entra no hace todo esto. Bueno, muchas gracias, Carlos. Muy generosa tu presentación. Un gusto en haber aceptado la invitación. Creo que es parte de la actividad que uno tiene que tener ahora, después que se ha terminado el trabajo extenso, que vamos a hacer un comentario al respecto, ¿no? Muchos se han preguntado, ¿por qué diablos este gobierno se mete en esto? ¿Ah? Todos sabemos que hay que hacer, que había que hacer la reforma. Así lo dijo hasta el hartazgo Mujica, Tori, Vázquez. Pero es una reforma que no paga políticamente. Cuidado, probablemente también lo que no pague políticamente sea la demagogia. De que si todos sabemos que hay algo que hay que hacer, hay que hacerlo. Y en definitiva, voy a tomar prestada unas palabras de la ministra Arbeleche el otro día en una presentación en ADM, que hablaba de el gobierno con luces largas, el gobierno mirando hacia adelante, y marcaba ahí dos reformas bien importantes: la transformación educativa por un lado y la reforma previsional por el otro. Y esto es parte de eso. Se hizo un proceso muy extenso que nace con la LUC, yo se los voy a contar brevemente. La LUC se crea la comisión de expertos. La comisión de expertos trabajó un año, de noviembre del 20 a noviembre del 21. Allí se entregaron los dos informes que preveía la ley, un informe de diagnóstico y un informe de recomendaciones. Todo eso está disponible en la página web de la comisión, es decir, con todos los estudios preparatorios, que es www.ces.u.uy, y un conjunto se hicieron, es decir, un año tiene 52 semanas. La comisión tuvo 51 sesiones en pleno, 75 en sus grupos. Tuvimos 84 audiencias con diferentes organizaciones. Es decir, eran jornadas de trabajo de 8 o 10 horas diarias y los fines de semana preparando y leyendo documentos. Fue un trabajo hiper intenso que se hizo, con 34 eventos de perfil académico y 15 miembros que fueron designados en consulta con todos los partidos políticos, sectores sociales y demás. Y se elaboraron dos informes, un informe de recomendaciones y un informe de diagnóstico. Primero el de diagnóstico, después el de recomendación. Que son documentos extensos también, de pronto 200 páginas, 300 páginas, pero que tienen resúmenes ejecutivos y demás,
que para aquellos que vayan a, como dicen los jóvenes que están reunidos acá al lado, que quieren salir a militar la reforma, el informe de diagnóstico que es importante en su libro. Después de eso hubo un periodo bastante extenso de etapas posteriores, hasta que se llega a la publicación ayer en el Diario Oficial de la Ley. Después del trabajo de la comisión, con su informe de recomendaciones, en diciembre del 2022, se tomaron una serie de, perdón, diciembre del 2021, se tomaron una serie de definiciones por los ministros competentes y se trabajó durante todo el año pasado hasta julio en la elaboración de primero un anteproyecto que se puso a discusión de todas las fuerzas políticas. Tal más la fecha, la real, la adelanté un poquito. Ayer el presidente de la República tuvo intervención activa, fuerte, tomando decisiones que no necesariamente coincidían con el informe de recomendaciones. Como él siempre dijo, era un insumo y después venían las definiciones de tipo político. En octubre se manda el proyecto al Parlamento del 2022. Allí se abre, antes de eso, una etapa de diálogo con todas las fuerzas sociales. La oposición no participó. Con el presidente fuimos a la sede del Frente Amplio a entregárselo. También se nos trajo el PIT-CNT y demás. No hubo aportes de ese lado. Y sí hubo un proceso de negociación muy fuerte en las cámaras, tanto del Senado, de diputados, como la más notoria últimamente ahí en Semana Santa, donde se cerró el acuerdo con Cabildo y Partido Colorado. Brevemente, los fundamentos de la reforma. El principal fundamento de la reforma es el demográfico. Uruguay tiene una población que en breve empieza a decaer. Cae el número de uruguayos. Vamos a hacer menos uruguayos. Y esto fue uno de los primeros trabajos que encomendó la CES, con una participación muy activa de la universidad, y que finalmente también fue convalidado por las poblaciones de Naciones Unidas que se conocieron el año pasado. ¿Dónde está la causa de eso? Bueno, lo que decía en gran medida Carlos al comienzo. En la anterior reforma, que nacieron en Uruguay casi 59.000 niños. El año pasado nacieron 32.000 niños. La tasa de fecundidad femenina está en 1.3, 1.4 hijos por mujer en edad fértil, y los demógrafos dicen que el mantenimiento de la población requiere una tasa de fecundidad del orden de 2.1 hijos por mujer. La migración existe, la vemos, no la tenemos dimensionada, no hay buenos registros. Esperemos que ahora, a partir del censo que estamos haciendo todos, se tenga una mejor información sobre eso. De todas maneras, para poder cubrir ese gran faltante, digamos, de población, tendría que haber un movimiento migratorio sumamente intenso y sostenido, cosa que todavía no se sabe, y va a depender mucho de cómo evolucionan los países vecinos, o no vecinos, pero de la región, que están expulsando gente. Venezuela, Cuba, República Dominicana, etc. Cuando con Carlos íbamos a la escuela, generalmente se hablaría de una pirámide demográfica. En 1990 tenía una forma de Ricardito, más o menos. Se parecía a una pirámide. Hoy está bastante ensanchada y en unos 50 años es más bien una camiseta de fútbol que el diseñador se puso muy patriota y la dibujó de celeste. Pero pasa a ser casi una pirámide invertida. Solo va a haber crecimiento demográfico en los sectores de mayor edad. Es decir, la gente joven se va a achicar notoriamente, y esa disminución notoria de la gente joven lo que va a hacer, y que se hace muy marcada dentro de 15 a 20 años, es que van a tener que tener una enorme productividad para poder sostener el estado de bienestar que nos caracteriza como país, no solo la jubilación, todo lo demás, con un problema. Solo 4 de cada 10 juicios termina secundario a 30 años. Por lo tanto, la productividad de la muchachada probablemente esté muy afectada, porque el capital humano está siendo afectado también
por el déficit educativo. De ahí la importancia de que las dos reformas vayan de la mano. El otro elemento central es cuánto vivimos. En este cuadro se presenta la esperanza de vida a los 60 y a los 65 años por sexo y por caja, digamos, de jubilación. Se puede presentar por el país entero, ¿sí? Pero nos pareció que estaba interesante presentarla desagregada porque muestra otro fenómeno importante, y es que el aumento de la longevidad no es homogéneo. Hay algunos sectores donde la longevidad es mayor, muy asociado al desarrollo socioeconómico del sector, etc. Si ustedes ven allí, si una mujer afiliada a caja bancaria hoy tiene una esperanza de sobrevida de 60 de 29 años con 4. Mientras que si es una pensionista por invalidez del EPS, tiene una esperanza de vida de 29,8. ¿Sí? Y eso se repite en muchos lugares, ¿verdad? En prácticamente todos los lugares. Y tenemos una media de la población de la mujer, 25 años a los 60, 21 a los 65, y el hombre andamos unos 5 años por abajo. ¿Sí? Tenemos un déficit. Ahí la longevidad tiene cara femenina, y si la anterior gráfica lo hubiéramos hecho discriminada por sexo, la vejez y la vejez a la mayor edad también tiene cara femenina. ¿Sí? Creo que lo vemos también en el entorno de nuestros barrios, de nuestras familias, ¿sí? Y eso es también un desafío que tiene que ver mucho con las políticas de cuidados. Es decir, hay dos factores que llevan a que Uruguay envejezca demográficamente. Una muy baja tasa de natalidad, ya muy pronunciada de mucho tiempo, y un proceso de aumento afortunado de la esperanza de vida. Esos dos elementos en conjunto implican que hay, digamos, un proceso de envejecimiento que hace necesario tomar medidas para que su sustentabilidad sea viable para los grupos de población joven que van a estar trabajando en 15, 20 años y que van a ser menos que los que son, y que esperemos logren tener la productividad necesaria para generar la riqueza que el país necesita. Hoy el presupuesto jubilatorio es de aproximadamente unos 6.800 millones de dólares, unos 10 puntos del total de lo que se produce en el país. Va camino a requerir unos 700 millones más en muy breve plazo y 1.700 millones más si no se hace esta reforma. ¿Eso qué significa? Pues dicho así suena un montón de números, pero si hoy cada vez que vamos y compramos en un comercio algo que vale 122 pesos, si por ley 7 van para el BPS, pero en verdad son como 10 que van para el BPS, porque esos 7 no dan. Es decir, y eso, si no se hace la reforma, va a tener que ser cada vez más. Esa es la razón central de por qué había que hacerlo y por qué ahora. Porque ahora se puede hacer con un periodo de transición muy largo. En los próximos 10 años no cambia nada para la gran mayoría de la población, con algunas situaciones que vamos a ver. Al mismo tiempo, bueno, acá está la previsión del gasto jubilatorio, en amarillo BPS, en verde militar, en celeste policial, el que obviamente crece de manera, digamos, notoria el BPS, y cuando lo vemos del lado del déficit, la situación también. Hoy, que es cierto, Caja Militar tiene un déficit muy importante, equivalente al BPS, en un grupo más chico. De futuro, eso va cambiando fuertemente, y hay cambios muy importantes en Caja Militar. Uno de los aspectos centrales de la reforma es un proceso de convergencia que en 20 años se va a un sistema previsional común. Y eso implica, probablemente el sector con el cambio más grande sea militar. Es decir, que tiene hoy, por ejemplo, en la fórmula de cálculo de su jubilación, la mitad de todos los que están retirados hoy, la mitad de los que están en actividad, calculan la jubilación en base al último sueldo. La reforma que hizo el Frente en el año 2018 lo hace sobre los últimos 5 años. Acá se pasa a los 20 mejor. Es un cambio, bueno, probablemente eso explique que de pronto había quien planteaba, bueno, dejémoslo en 15. Lo que pasa es que en BPS ya son los últimos 10 comparados con los 20 mejores, más un 5. Por lo tanto, pasar a 15 era retroceder.
y eso no era viable. Bien, acá vemos un poquito la consecuencia de este proceso demográfico. En la línea naranja, la del medio, es la población de niños y jóvenes en el país. Como ven, se desploma y se desploma fuerte. Y fundamentalmente a partir de dentro de unos 10 años, 15 años aproximadamente. La línea azul es la línea de la gente que trabaja, que también se desploma, a partir del 2040 aproximadamente. La única que crece es la línea verde, la línea de los mayores de 65 años, donde yo estoy ya, Carlos todavía no, pero va camino. Y al lado, ustedes ven la población de 25 años sobre la población de 65 y más. Lo que podría ser la población que tiene que sustentar con su producción el sistema en relación a aquella población que va a recibir los beneficios del sistema. Nosotros tenemos que cuando Uruguay era campeón del mundo, eran casi 6 de 25 años y más, de los de 25 sobre la población de 65 y más. Hoy estamos aproximadamente en 3, 2 y algo. Ahora, no todos trabajan, ¿no? Porque trabaja un 65% de la población en edad de trabajar. El resto, por alguna razón, no trabaja. Y vamos camino a, en 30, 40 años, a que sean, en teoría, 1.8, 1.9, 2, y de los cuales no trabajan los dos. Por lo tanto, ¿cuánto tiene que generar la riqueza el que va a estar trabajando si es que no hacemos algún cambio? Realmente es una situación dramática la que estaría por delante. ¿Se puede esperar? Se puede esperar. Ahora, cuando se espera, el cambio cuando llegue va a tener que ser muchísimo más severo. Ahora hay una oportunidad muy interesante para hacerlo manteniendo dos principales virtudes que tiene nuestro sistema. Uno es la amplísima cobertura. En cuanto a los trabajadores en actividad, la cobertura es de prácticamente el 80%. La informalidad en Uruguay es de un 20%. Hoy estamos en el pico más alto de trabajadores registrados en BPS y la recuperación después de la pandemia, que se pensaba que en general iba a ser en el sector informal, viene siendo en el sector formal. ¿Por qué? No está claro. Probablemente, y eso estaría bueno, o por lo menos nos gusta pensar que sea así, pero no está estudiado, es que porque en la pandemia se vieron las ventajas de estar en el sector formal. Seguro de paro, cobertura de salud, etcétera, etcétera. Y quienes pasaron más complicados eran aquellos que no estaban en el sector formal. Hoy hay un récord de aportantes en BPS. Y esto, toda reforma que se haga lo tiene que mantener. Tiene que tener los elementos que lo mantienen. Algo parecido pasa, ¿sí?, con la cobertura de las personas de 65 y más en cuanto a sus derechos jubilatorios. Nosotros estamos con una cobertura del 95%. ¿Sí? Esto en América Latina no existe. ¿Sí? Es totalmente comparable con países desarrollados, con países europeos. Ahora, hay que mantener ese sistema y por lo tanto la reforma tenía que tener elementos que permitieran, al mismo tiempo que mejorar la sustentabilidad, mantener la altísima cobertura y otra cosa más, la suficiencia o adecuación de los beneficios. Y esto yo sé que es siempre opinable. Decir que un beneficio jubilatorio es suficiente o adecuado, yo creo que acá mismo habría 4 o 5 que me dirían que estamos lejos de eso. Pero mirámoslo en algunas variables. Las situaciones de pobreza entre las personas mayores es el grupo que tiene menor situación de incidencia de pobreza, aproximadamente el 2% según cómo se lo mire. Niños y jóvenes es 10 veces más. Y eso es un problema enorme porque además no es un problema de una generación, ya son varias generaciones, 3 y 4 generaciones en esa situación. La otra forma que hay para medir esto es lo que se llama la tasa de reemplazo, que el porcentaje del salario por el que se aporta es sustituido por la jubilación. Pues bien,
Uruguay está en el eje aproximadamente del 60% y es aproximadamente la tasa de reemplazo de los países desarrollados. La reforma no debería afectar eso, debería ayudar a mantener niveles adecuados a las posibilidades de la República de beneficio y debería mantener niveles de reemplazo. Y hay una definición de política del presidente de la República que se apartó de las recomendaciones. Nosotros técnicamente hacíamos recomendaciones más severas y la definición del presidente fue: corrida la edad jubilatoria, el beneficio que va a cobrar la persona por mes no puede ser menor que el que cobra hoy a la edad de 60 años. Ustedes habrán escuchado un debate que ha habido sobre eso, si las jubilaciones suben o bajan. En verdad, la tasa el porcentaje que va a cobrar la persona por mes o el monto que le va a entrar de dinero por mes no baja. En muchos casos sube y en otros casos se mantiene. Y eso fue una definición de política del presidente. Yo acá, esto es un gráfico que tiene metido Uruguay entre los países de la OCDE. La OCDE es la organización de países más industrializados, básicamente europeos, pero no solo. Ahí tenemos en la media la tasa de la OCDE, que está en un 47, Uruguay en un 60 y algo. Y acá abajo ven Chile, Chile 30 y algo. Y esto es lo que es esto. Esto explica la Alameda en llamas hace unos años. Y explica el enorme problema que tiene Chile en materia de pensiones. El problema nuestro es de sustentabilidad. Estamos gastando 10% del Producto Interno Bruto y vamos camino a 13 o más. Chile gasta 3. Ahora, tiene una cobertura ínfima y niveles de prestaciones bajísimos. Es una diferencia sustantiva. Chile está procesando también una reforma ahora, Colombia también, pero el problema en los dos países es totalmente distinto al que tenemos nosotros. ¿Cuál es el diseño que está propuesto? Básicamente es un diseño que tiene 4 pilares. Hay un núcleo duro de que es lo que hoy conocemos como el sistema mixto en BPS. Y acá hay un punto que yo creo que hay que abordarlo de entrada. Es decir, el sistema de ahorro individual. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es necesario? ¿O es mejor que todo lo tenga BPS? Nosotros estamos plenamente convencidos que es un sistema necesario. Los países que mejor han logrado sobrellevar los procesos de envejecimiento son los que tienen una parte importante de la seguridad económica en la vejez, es decir, una parte importante de las jubilaciones, soportada en el ahorro previo. Estamos pensando en países como Suecia, como Países Bajos, como Dinamarca, los países nórdicos en general. Uruguay tiene en los fondos que administran las AFAPs 30% del Producto Interno Bruto, que ya es un enorme volumen para la economía uruguaya, por eso hay que salir a colocar algo al exterior. Veremos si logramos convencer a los socios de la coalición en eso. Estos países tienen 2 veces su Producto Bruto Interno en ahorro previsional. ¿Y eso qué significa? Que una parte de las jubilaciones importante no la pagan los trabajadores nuevos, que esos son países que ya pasaron por la experiencia del envejecimiento, sino que sale de nuestro ahorro. El sistema de AFAP no tiene buen nombre, no tiene buena fama. Si bien ha hecho bien su trabajo, durante muchos años estuvo ausente un regulador y se permitió mantener comisiones muy altas, y eso creo que es inocultable. Y no solo de las AFAPs, también del Banco de Seguridad. Y eso cambia radicalmente con la ley. La ley del 95 se jugó para el pilar 2 a que la competencia iba a regular la pensión. Como pasó, por ejemplo, en la telefonía celular. ¿No? Los que somos más viejos nos acordaremos que al principio poner un ladrillo aquello era carísimo. ¿Sí? Que Ignacio de Posadas decía que ese iba a ser el teléfono de los pobres del futuro y uno lo miraba y decía, este tipo está loco. Si tener aquello era imposible. Bueno, lo cierto es que hoy el celular es el teléfono más popular y el teléfono fijo, cuando en casa suena, pues llama a mi suegra.
No llama a nadie, o un vendedor. No llama a nadie al teléfono fijo. La competencia ahí funcionó. Acá no. Ahora, cuando la competencia no funciona, tiene que haber una regulación. Y en el Uruguay demoramos algo así como 20 años en regularlo. Y en la parte de seguros, hoy de cada 100 pesos que se paga una FAP, hay 20 que quedan por el camino. 5 aproximadamente quedan como comisión de la FAP y 15 como prima del seguro del Banco de Seguro. Carísimo. Es el peor diseño que se puede pensar, porque hay un proveedor monopólico, de hecho, pero monopolio, con 4 clientes cautivos que están obligados a contratarlos por ley, y el que lo paga es cada uno de los que están acá trabajando, están afiliados a la SAFAP, que eso no son artes ni partes. Por lo tanto, es un pésimo diseño. A partir del 1 de diciembre eso cambia y cambia mucho. Los nuevos afiliados van a entrar con un régimen especial durante 3 años, donde la comisión es la mitad de la FAP, 2,5% en líneas generales, y no hay seguro a cargo del Banco de Seguro, sino que toda la cobertura de invalidez y muerte en actividad la da el BPS o el organismo donde la persona aporta, ¿verdad? Para decirlo fácil, caja militar, caja policial, caja de profesional, caja bancaria. Es un cambio grande eso. Y también se habilita la posibilidad de licitación entre empresas aseguradoras y es que el Banco de Seguro, lo ha reconocido, ha abusado de ese rol monopólico en la fijación de la tarifa. Y eso impacta en lo que la gente termina ahorrando al final del día. El sistema de ahorro, el sistema mixto, es fundamental. Y mixto es fundamental. En Chile, ¿por qué está tan mal? Porque el sistema no es básicamente mixto. Si bien tiene un control público, es básicamente solo lo que nosotros conocemos como FAP. Si todo esto fuera BPS, nos quedamos sin jóvenes en el país. O habría que ir a jubilaciones muy pequeñas. Es muy importante ese sistema. Y en el diseño que se propone, en verde abajo, ustedes ven que se plantea un nuevo pilar de beneficios mínimos, que tiene algunos componentes que son viejos conocidos y otros que son totalmente nuevos. Los viejos conocidos son la pensión asistencial, que da el MIDES para quienes están en carencia de recursos, con 65 años, la pensión a la vejez con 70 que paga el IPS, las pensiones por discapacidad que paga el IPS, la discapacidad severa que paga el IPS, y se agregan algunos cambios para acceder a esos beneficios. Se flexibilizan mucho las condiciones de ingreso. Probablemente ustedes hayan visto en algunas situaciones que hayan tenido en su entorno de barrio o familiar, donde por 1 peso, 2 pesos, 1000 pesos que tiene un pariente se exceden del límite y no tienen derecho a la cobertura. Eso cambia radicalmente y va a ser mucho más amplia la cobertura, tanto de pensión invalidez como de pensión vejez, como de las pensiones por discapacidad severa. Y se agregan 3 beneficios. Los estudios mostraron que tenemos varios miles de personas, no sé si lo puse eso al final. No lo puse. Bueno, después ya veremos. Tenemos varios miles de personas que son beneficiarios de pensión invalidez o de pensión vejez, que es una pensión no contributiva, pero que han trabajado en algunos casos hasta 14 años en la historia laboral. Y eso hoy les vale 0. A partir de ahora, el 1 de agosto, todo aquel que haya trabajado más de 3 años va a cobrar un adicional por ese tiempo que aportó efectivamente. De esto se ha hablado algo, pero poco. Son varios miles de personas que en algunos casos puede llegar a incrementar 15, 20, 30% la pensión que la persona cobra. Se genera también otro beneficio asociado a esto, especial para algunos grupos de personas con notorias discapacidades que afectan la esperanza de vida. El ejemplo que está con nombre y apellido es los trabajadores Down, que ya hay muchos que han acumulado 10, 15 años de trabajo.
los dan a partir de los 45 años, con 15 de trabajo, si ya no pueden seguir trabajando, tienen un envejecimiento precoz, empiezan a cobrar un beneficio asociado al tiempo que trabajaron. Cuando yo oigo decir que van a juntar firmas contra esta ley, hoy lo dije en un canal de mañana, me pregunto, ¿quién se va a parar adelante, va a decirle a las familias que van a recibir esto, voy a juntar firmas para que estas personas sean perjudicadas por un mero capricho ideológico? O aquellos trabajadores jubilados que quieran volver a trabajar, que hoy la mayoría lo tienen que hacer en negro, si son del sector privado, vuelva a trabajar en negro porque le vamos a derogar la ley que le permite trabajar con la cobertura del trabajo en blanco. Es decir, va a ser una discusión dura. Ahora, para que sea dura, nosotros tenemos que tener argumentos. Allí hay un rol muy importante de parte nuestra y tenemos que hacer una defensa no vergonzante, porque este es un muy buen proyecto, necesario y mucho más justo en que lo que es el régimen vigente. Y voy a comentar ahora, bueno, en 20 años la transición al régimen común, a eso lo paso rapidito. ¿Por qué este régimen es mejor? Es mejor por esto, fundamentalmente. El suplemento solidario. El suplemento solidario es una forma de reorientar los subsidios que el Estado da al sistema. Esta reforma no hace que el sistema se autofinancie. Nunca sería posible eso en Uruguay. Para que fuera un sistema que se autofinancie, habría que ser un sistema, ahí sí le daría la razón al PIT-CNT cuando dice que sería una ley nefasta o que sería, no me acuerdo, en el acto del 1 de mayo el adjetivo fue más duro todavía y ya no me acuerdo, criminal, una ley criminal, ese fue el adjetivo. Quien dice eso no leyó nunca la ley, no tiene ni idea de lo que dice, ¿no? Y eso lo digo acá en cualquier lugar y le exigiría que lo diga, demuéstrenmelo, todo lo contrario. ¿Qué es el suplemento solidario? El suplemento solidario es un adicional que se va a pagar, y voy a hablar a valores del año pasado, que es a los valores que está expresada la ley, se actualizan desde año a año, para todas las jubilaciones de hasta 42.000 pesos, que son, digamos, la mitad o más de las jubilaciones que están por debajo de 42.000 pesos. ¿Cómo se calcula hoy una jubilación? Allí ustedes ven que tenemos en el sistema actual, si el beneficio en BPS da 10.000 pesos, si por AFAP la persona tiene 5.000 más, tendríamos un total de 15 y hay una jubilación mínima. La jubilación mínima, habló desde el año pasado, eran 15.750. Si la persona, que como el cálculo le dio 15.000, va a cobrar en verdad la mínima, 15.750, va a tener ese complemento. ¿Cómo opera en este mismo caso el suplemento solidario? La parte de BPS es la misma, ¿verdad? Le sigue dando los 15.000 pesos. Pero el suplemento solidario tiene un valor base de 14.000 pesos, del cual se hace un descuento. ¿Cuál es el descuento? La persona le daban 15.000 pesos de jubilación, se le descuenta de esos 15.000 un 33%, es decir, que serían 4.950 pesos en este ejemplo, es decir, que se restan de los 14.000. Por lo tanto, la persona va a cobrar los 15.000 que generó de jubilación, más 9.050 pesos de suplemento solidario. Es decir, eso hace que no sea una partida fija, ¿sí? Y no desestimula la jubilación que se genera con un aporte mayor, ¿sí? Y permite que hasta la mitad aproximadamente de los jubilados tengan algún adicional de este tipo. Este es un componente redistributivo muy fuerte que tiene el sistema, que lo hace mucho más justo. ¿Sí? Acá lo vemos en un dibujito, que yo sé que los dibujitos no son fáciles de entender, pero voy a parar y capaz que logro explicarlo mejor. Me hace acordar a cuando era profesor de la facultad. ¿Sí? En rojo tenemos lo que es la jubilación, la prestación que la persona genera. Es decir, cuanto más nos acercamos acá, menos genero de prestación. Una prestación que tendería a cero, digamos, en el extremo. Y acá estamos en los 42.
En azul tenemos el suplemento solidario, que tiene un tope de 14. A medida que nos vamos acercando hacia abajo del personal de menor ingreso, ustedes ven que se achica lo rojo, porque se achica la jubilación que autofinanció la persona, y aumenta lo azul, lo que es el beneficio del suplemento solidario. Este es un cambio absolutamente sustantivo en el sistema. Sí, abandonar el concepto de jubilación mínima de tarifa plana, 15.750 pesos, por este concepto, tiene un efecto realmente muy fuerte en prácticamente un número muy importante de personas. Entonces allí lo tienen, no sé si se ve bien, capaz que quedó muy chiquito. El monto de las jubilaciones más chicas, esto está tomado en deciles. Deciles son 10%. Se tomaron las jubilaciones del año 2019 y se hizo una simulación. Bueno, la gente se jubiló de tal manera y si hubiera estado vigente el sistema ¿cómo se hubieran jubilado? Si el 10% de ingreso más bajo hubiera estado cobrando 33% más, el que le sigue 40 y pico, el otro 25, después nos arrimamos a un sector intermedio donde es más emparejado, porque acá, ¿qué es lo que se hizo? Se redistribuyó buena parte de los subsidios, que antes tenían un cierto componente que no iba a los sectores de menor ingreso. Y obviamente aquellas personas que están más expuestas o con mayor participación en el pilar de ahorro individual, obviamente 5 años más de aporte, 5 años más de rentabilidad y 5 años menos de edad para dividir el saldo ahorrado, solo puede dar un resultado matemático, que es una jubilación más grande. Esto fue una decisión expresa de política del presidente que se plasmó en el proyecto. ¿Y cuáles son los resultados que se esperan? Esto visto a nivel micro, ¿verdad? A nivel de las personas. Yo sé que esto es un poco técnico, capaz que es un poco difícil de explicarlo o de que lo puedan entender. Pero efectivamente, corrida la edad jubilatoria, las personas de menor ingreso van a tener, obviamente va a depender siempre de la carrera de cada uno, ¿verdad? Es decir, una jubilación que está diseñada para que sea mayor que la que tiene hoy. Y en ningún caso habría, digamos, una afectación del valor de la jubilación. Eso permite sustentar que el nivel de adecuación del beneficio va a ser similar al que hay hoy, o mejor en muchos casos. Eso sí, lo van a cobrar durante 3, 4 o 5 años menos. ¿Pero quiénes lo van a cobrar durante algunos años menos? Personas que están... Vamos a mirar un poquito eso ahora, porque ya veo que el tiempo avanza rápido. Es decir, las edades jubilatorias, temas que se ha conversado mucho. ¿Quiénes son los que van a tener que esperar para cobrar? Es decir, la ley prevé 2 grandes categorías de causales jubilatorias. La causal jubilatoria normal y 2 causales anticipadas. Vamos a ver la causal jubilatoria normal primero. En primer lugar, la causal jubilatoria normal no cambia nada para aquellas personas nacidas hasta el año 72. Esas personas se siguen jubilando como hasta ahora. No tienen suba de edad, no hay ningún cambio en ese sentido. Las personas nacidas en el año que tengan 30 años de trabajo, ¿verdad? Que es lo que se exige hoy como mínimo con el 60. Las personas nacidas en el 73 se jubilarían con 61 años y así sucesivamente hasta las nacidas en el 77, que sería con 65 años. La primera persona que se jubilaría con 65 años sería 2042, 77 más 65. Sí, allá adelante, ¿verdad? Yo vi la cuenta, la saqué mal. La saqué rápido, pero me parece que sí. Estamos lejísimos del primero. Y esa es la ventaja de hacerlo ahora. Si lo hacemos cuando ya tenemos el agua acá, va a pasar lo que en unas semanas, algún mes vamos a ver con catástrofe.
profesionales y probablemente con caja bancaria también, que esto no va a poder aplicarse porque se demoró demasiado en hacer los ajustes necesarios. Después, la causal, también va a haber causales especiales a partir de los nacidos en el año 77, que son las mismas que de alguna manera hay hoy, con 65 y 25, también el que tiene 65 y 30, etc. Y hay muchas combinaciones que aseguran que no va a bajar el nivel de cobertura. La población mayor va a tener las mismas posibilidades de jubilarse que tiene hoy. Por eso hace unos días, saliéndome un poquito del libreto o la forma habitual de hablar, cuando me pasaron en un canal de desayunos informales. Es la parte que más me gusta a mí. ¿Ah, sí? Que te salga. Que me salga el libreto. Pasaron unas declaraciones que había hecho el día anterior un dirigente del Frente Amplio, de que, bueno, la gente se iba a jubilar, los pocos que pudieron llegar a jubilarse. Falso. Eso es mentira. Las condiciones para jubilarse no cambian. De cantidad de años de trabajo son los mismos, sí, unos años más de edad, pero no le cambian las condiciones de años de trabajo. Hoy el mínimo con lo que una persona se puede jubilar es 15 años de trabajo, 70 de edad. Eso va a seguir. Y además va a haber toda esta gama que ustedes ven allí de opciones intermedias. 65-25, 66-23, yo qué sé. 65 y obviamente más cantidad de años de trabajo va a cobrar más. Eso, bueno, es razonable. ¿Sí? Pero ahí no hay ningún cambio. Y es muy importante también tener presente que hay causales anticipadas asociadas a carreras laborales extensas. Y hay tres que se ven. Todos aquellos que al 1 de agosto tengan 30 años de trabajo, cualquiera sea su edad, se van a seguir jubilando a los 60. Si quieren. Por supuesto, si se jubilan a los 63, 64, 65 van a cobrar más, ¿no? Pero si quieren, se pueden seguir jubilando a los 60. 30 años de trabajo. Tú estás fuera de juego igual, parece, por tu año de nacimiento. Nací en 63. 63. La reforma no te agarra a ti. Los que tengan 40 años de servicio, ¿sí?, van a también poder jubilarse sin llegar a los 65 años. Con 60 años, 61, 62, según su año de nacimiento. Y también se prevé algunas otras causales de este tipo que fueron incorporadas en la última etapa de la discusión con el Partido Colorado. Esto es bien importante, porque cuando dicen una suba de edad rajatabla, eso también es mentira. Es falso. No es una suba de edad rajatabla. Por esto y también por esto. Porque hay puestos de trabajo que son particulares, especiales, que tienen una carga física marcada, que tienen un tratamiento diferencial. Algunos que la tienen ya, ¿no? Que a través de lo que se llama servicios bonificados. Hay más de 100.000 puestos de trabajo, 150.000 de personas que tienen servicios bonificados. ¿Qué significa un servicio bonificado? Y le voy a poner el caso de los maestros, que probablemente sea de los más grandes en número. En un maestro, por cada año de trabajo se le computan 4. Si un maestro que tiene 30 años de trabajo es como si tuviera 40. Y la edad, se le agregan esos 10 años también a la edad. Por lo tanto, si tiene 50 es como si tuviera 60. Eso está vigente hoy, va a seguir vigente, ¿sí? Y es un número muy grande de personas. La ley manda revisarlo, porque en teoría las leyes anteriores decían que había que revisarlo cada 5 años y la última revisión es del año 84, no se cumplió nunca. Y hay hoy, yo he sido profesor universitario y el otro día en la Facultad de Ciencias Económicas, en una actividad que organizó el Centro de Estudiantes, estaban todos los profesores, les digo, los docentes universitarios tienen que tener una bonificación jubilatoria. No, decididamente no la tienen que tener. Sin embargo, la tienen. Un maestro probablemente sea diferente. Un profesor de secundaria, con los contextos que vemos, me parece que también. Pero, y acá la policía tiene servicios bonificados. En la policía, por cada 5 años de trabajo se le computan 7. Es una bonificación fuerte. El ejército y las Fuerzas Armadas tienen actividad bonificada también.
vigente desde el año 2018, no está creada por esta ley. Allí por cada 5 años de trabajo efectivo se le computan 6. ¿Sí? Y la ley esta crea 3 situaciones: 2 con nombre y apellido, trabajos de la industria de la construcción y el sector rural, puestos de trabajo, no la industria en general, porque esto recoge un poco lo que es la experiencia de la ley del vidrio, por ejemplo. ¿Sí? La ley del vidrio, hasta el contador y el abogado se jubilaron por la ley bonificada. ¿Sí? No solo el trabajador del campo. Ahora acá de lo que se trata es del trabajador que está expuesto al riesgo, al desgaste. Y se previeron esas 2 actividades, construcciones rurales, y también se habilitó un mecanismo para que otros colectivos que entiendan que reúnen esas características, y ya lo han planteado, metalúrgico, transporte y otros, pues bien, se analizarán con plazos pautados, con criterios pautados en la ley y con periodos de resolución anteriores a que entre en vigencia cualquier suba de edad. Por lo tanto, es realmente bastante inapropiado decir que esto es una suba de edad al valor. ¿Cómo estamos de tiempo? Redondeo un poquito. Lo voy medio al final. Un tema del que se habló bastante. Pasamos más tarde. Bueno, pero bueno, y en verdad, ¿qué se va a lograr con esto? Se le echó tanta agua a la leche que no se va a hacer manteca, que es la imagen que fue utilizada. En verdad, ustedes allí tienen... Arbeleche habló de ese tema. Sí, tienen 3 gráficos. En el que están viendo más a su derecha es el proyecto que se envió en octubre del 22. La línea roja es donde vamos y no hacemos nada. La línea azul es donde vamos con la reforma que está planteada, que cumple ese atributo de estabilizar el nivel de gasto. Al lado, la del medio, es el texto que se aprobó en el Senado, que prácticamente no tiene diferencia con el anterior. Y en la línea, el último, el que está más hacia la izquierda, es el texto final que se aprobó en diputados. Después de toda la laraca y la discusión, cayó un poco de agua en la leche, pero mínimo, para la cantidad de leche, ¿no? En verdad, el impacto de lo que se acordó con Cabildo y con el Partido Colorado mantiene claramente el atributo que se buscaba en la ley de que fuera una forma de contención del gasto. Por supuesto, eso tiene mucho que ver con que se está yendo hacia un sistema de base común, que en 20 años, Caja Militar, que iba a estar gastando 0,8, 0,9 del Producto Bruto Interno, va a estar en 0,3, 0,4, va a caer a la mitad, porque cambia radicalmente la forma de cálculo de la jubilación. Ayer yo estuve en un programa en El Espectador con Raúl Ponce de León y me dice, ex Sarandí, dice, bueno, Cabildo defendió a los militares. Bueno, sí, probablemente haya habido, digamos, una tensión, pero claramente sí, hay un cambio enorme en el sector militar. Ustedes habrán escuchado que entre las críticas al sistema, esa es de las que menos está planteada. Obviamente hay algún comentario, siempre lo va a haber, de la oposición, pero esta es realmente una reforma integral. Es decir, como la que no logró hacer el Frente Amplio, nunca con mayoría parlamentaria completa. Tenemos ahora por delante una decisión que nos va a venir dada desde fuera. Se van a juntar firmas. Esta no es una ley que se pueda impugnar por recurso de referéndum como fue la LUC. Hay que ir a otro procedimiento que es un cambio en la Constitución, que requiere menos firmas que impugnar una ley. Plebiscito. Es un plebiscito. Pero en ese plebiscito hay que poner un texto. ¿Qué tiene que decir ese texto? Ahí no es sí o no a la ley. Ahí van a tener que decir, bueno, esta ley deviene inconstitucional por H o por B. No es fácil armar ese texto. Y yo estoy absolutamente convencido que desde la perspectiva electoral para el Frente Amplio sería un error grave entrar en ese camino. ¿Sí? Pero también soy consciente de que como ha dicho Álvaro Delgado,
es la peor versión del Frente Amplio. Es un Frente Amplio que está dominado fundamentalmente por los sectores de raíz más marxista-leninista. ¿Sí? Y es todo. No lo digo con tono ofensivo, es la realidad. ¿Sí? Es un dato. Y el PIT-CNT arrastró al frente al desastre de la NUC. Se lo llevó a perder, aún recurriendo a artículos que el propio frente había votado. ¿Sí? Con lo cual, digamos, vaya sapo que se tuvieron que traer ahí. Bueno, y acá puede ocurrir lo mismo. Si eso ocurre, tendremos que tener toda la disposición de ánimo y argumental para salir a defender esta, que es una muy buena ley, que es una ley que todos sabemos que es necesaria y que crea un sistema muchísimo más justo que el que tenemos hoy. Se convierte, la interrupción, pero se convierte en caso de que se lleve adelante, es muy riesgoso llevar adelante esto, pero se convierte en un tema central de la próxima campaña. Ya no va a ser, pero más todavía, porque se vota simultáneamente con la elección, igual que fue la reforma que planteó Larrañaga, Vivir sin Miedo. Correcto. Fue la propia elección que la ciudadanía tenía que optar por, y entonces es un tema que lo va a tener que evaluar muy bien. Sí. Y en 15 años de gobierno del frente, con mayoría, siempre hablando contra del sistema vigente, nunca lograron plantear una alternativa. Está bien, tiene problemas, ¿usted qué quiere? Nunca lograron hacerlo, nunca lo plantearon, tampoco ahora, porque tienen visiones irreconciliables en la interna, ¿no? Por lo tanto, embarcarse en esto va a ser el problema. Pasamos a preguntar. No, ahí va. A ver, la modalidad que estaba prevista es unos papelitos, lapicera y escribir, porque es una modalidad bastante profesional y ayuda. Si ustedes me prometen no hacer discursos desde ese lado, lo hacemos preguntando ahí. No digo esto porque tengo miles de asambleas y a veces alguno agarra el micrófono y parece que fuera el expositor está acá, no está allá. Entonces, si hacen preguntas, todo bien, cortitas, yo les paso el micrófono porque para eso está, pero traten de hacer preguntas, así Rodolfo contesta. Si no, pasamos al papel. ¿Está prendido? Vamos a confiar que con las preguntas es más fácil. Sí, por eso. Hola. Alberto. Buenas noches, un gusto. A ver, que lo hagas en el micrófono. pones acá. ¿Qué hago? Hay que vení. Hablá con el micrófono de acá. El que habla tiene que hablar de acá. Hablo. Bueno, me gustó mucho la conferencia y, claro, faltaba esto, la posibilidad de nosotros participar también en inquietudes. Creo que es una evolución para el conferencista, ¿verdad? Y hay muchas preguntas, la verdad. Si hiciera todas, no acapararía mucho. Una de las cosas que me llamó la atención primeramente ¿por qué ese plazo de 20 años? Muchos no lo vamos a ver, la verdad, y lo estamos sufriendo ahora, los privilegios que tiene, por ejemplo, la caja militar. Tengo entendido, no sé, que el anteproyecto de nuestro presidente era mejor, y sin embargo, cuando se llevó a discusión, parece que lo cercenaron esa posibilidad de adecuar el privilegio enorme que tiene la caja profesional. Entre otras, esa es una de mis preguntas, ¿no? La otra es que uno ve la cantidad de ocio que hay en la gente, el no trabajo formal o el no trabajo. Y eso no es culpa de lo que toda la vida aportamos, sino tal vez las iniciativas dirigentes del gobierno de turno, que cada vez se va haciendo más. La desocupación es terrible la desocupación. Por más que la quieran tapar
con parche, la realidad es la realidad. Entonces, si hay miles de desocupados, miles de fondos que no van al metro EPS, ¿verdad? No hay una cultura de trabajo, no hay una cultura de formalidad en este país. Entonces, eso tiene que cambiar urgente. Y no el servilismo, diríamos, bueno, ese es otro tema del MIDES, ¿verdad? Que para mí tiene sus grandes fallas el MIDES, ¿no? Pero volviendo a esto, otro de los temas grandísimos para mí, que nos perjudica a los jubilados, por otro lado, es por otro lado que usted no lo mencionó, pero es el IAS. Está en el plan de gobierno de la 252, la abolición, ¿verdad? Abolición del IAS. El IAS aparentemente es resistido hasta por la UNASPU, no sé por qué es tan resistido cuando es una garrapata, como lo publiqué yo en algunos medios, de dos grandes patas. Es un monstruo que nosotros, que no somos privilegiados, ni siquiera sacamos ganancias de nuestro ingreso, que justo toda la vida aportamos, y el IAS nos viene a aplastar las posibilidades espirituales incluso. Si bien es cierto, este gobierno fue el primero en muchos años de rebajarnos un poquitito, el IAS no sacó la segunda gran pata, que es la de la declaración jurada anual. No me quiero extender más porque si no podría seguir. Gracias. Pero esos temas... Muchas gracias, Alberto. ¿Qué te parece si hacemos una ronda y después Ahí va. contesto? A mí lo que me gustaría, porque acá... No es que esté mirando el teléfono, estoy buscando cómo es que va a bajar el IAS. Bien. Acá nos escuchamos, pero yo tengo miedo que en las redes sociales no se escuche. Entonces, el que quiera hacer una pregunta se viene por acá, cosa que no acople, y la hace desde acá. ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta? Dale. La hacen desde acá que no acople. Buenas noches. Una pregunta. En este armado de la ley, en ningún momento hubo ningún integrante del CNT ni del Frente Amplio, nadie aportó nada. Voy ahí. Sí, sí, porque te va a acoplar. Sí, porque seguramente te acople de ahí. Ahí bien. Bueno, buenas noches. Mi inquietud es saber si los que ya estamos jubilados vamos a percibir esa diferencia que usted planteó. Si te parece, vamos con estas tres y Dale, hacemos otra vamos. ronda. Empiezo con la señora. Los ya jubilados no son parte de la reforma. Esta reforma, para aquellas personas que ya están jubiladas, no tiene ningún cambio, más allá de lo que ya hablamos, que aquel que quiera tener una actividad la puede tener. Pero no hay cambios para los ya jubilados. Pero ese tema sí es importante, ¿no? Ese sí, Un jubilado ahora va a poder trabajar formalmente, no como ahora en negro, por la nueva ley. Eso es así. Sí, eso es así. Voy con la pregunta tuya, de los aportes que hayan hecho el Frente y el PIT-CNT. En la etapa de diagnóstico, en el informe de diagnóstico, yo diría que hubo muchos aportes. Fue un diálogo muy fluido, de ida y vuelta. Allí por el Frente había 3 representantes, había uno del PIT-CNT, uno del NASPU. Fue tal cual. Ya en el informe de propuestas fue bastante menos intenso ese intercambio. Hubo algunas propuestas del PIT-CNT, algunas que están recogidas en la ley, que son parte de la ley, pero que fueron hechas casi que con culpa, porque cuando redactamos el borrador de informe y poníamos que había algún punto de coincidencia, no les gustaba que se dijera que había un punto de coincidencia.
porque había una decisión a priori de estar en la vereda enfrente. Pero, por ejemplo, ellos plantearon que no era razonable que el BPS figurara como déficit del BPS las exoneraciones que aprueba el Parlamento. Tiene razón. Entonces se compensa eso a través de un fondo presupuestal. Está previsto. Ellos plantearon que no era razonable que BPS le pagara a la DGI por la recaudación del IVA que va destinado al BPS y del IAS. Y la verdad que tenían razón, no era razonable. Entonces ahora, porque el BPS también recauda enorme cantidad de cosas para el Estado, recauda el IRPF, recauda el FONASA, no cobra nada. Eso ahora desapareció, pasó a ser nuevo. Pero son propuestas marginales, en temas menores, que no hacen a los temas centrales que hay que resolver. Y creo que tenemos una diferencia fuerte de diagnóstico en esto. Ustedes han visto que ellos dicen, bueno, pero lo que acá no se ponen más recursos en el sistema. Y es que el problema no es que, digamos, que haya que poner más recursos. El problema es el nivel de gasto que hay. Y el nivel de gasto al que vamos. Si no contenemos el nivel de gasto y le ponemos más recursos, lo único que hacemos es agrandar el problema. Ahí tenemos una diferencia. Bien, paso ahora a las preguntas de acá del compañero. El IAS va a tener una nueva reducción ahora en la revisión de cuentas, que fue acordada como parte del acuerdo político del Partido Colorado. Es una reducción que va a ser del 10% en el 2023, va a quedar para toda la franja. Y después va a haber otra en el 2024 y en el 2025. La renuncia fiscal que está asociada a eso es de unos 23 millones para el año 24 y 35 millones para el año 25. Eso lo llevo a cabo, en verdad eso vino de economía y bueno, después, el tema del no trabajo. Tenemos un problema muy grande de desempleo, sobre todo de gente joven. La seguridad social eso no lo puede arreglar. Lo que puede es no empeorarlo. ¿Cómo lo empeora? Si le pone más carga fiscal al trabajo. Si contratar a una persona es más caro que lo que soy, obviamente lo empeora. Allí hay un tema que es más tiene un componente cultural, obviamente, tiene un componente económico también, y no es ajeno a que ya tenemos 3 y 4 generaciones de familias que nunca nadie tuvo un trabajo formal. Eso es muy común. ¿No? Y realmente ese es un problema gravísimo. Con todo, el nivel, acá lo que se mide estadísticamente es nivel de desempleo y nivel de empleo. La tasa de empleo está en un nivel muy alto. Y la tasa de empleo formal. Esto no quiere decir que no exista el problema. Claro que existe el problema. Y es un problema que existe muy enquistado en algunos sectores sociales. Y muy difícil de mover porque se trata de gente que lleva generaciones sin saber lo que es un empleo. Y ganándose la vida por vía oblicua, consiguiendo por el costado. Allí el aporte que puede hacer la seguridad social es no aumentar la carga de trabajo. Y esa es una definición de política que también se pone. ¿Por qué 20 años de transición? En verdad la transición termina en 20 años, empieza en 10. La idea nuestra del anteproyecto era, como bien dijo mejor, era más breve. Pero bueno, esto es una coalición y hay visiones distintas. Y allí se planteó a nivel de exigencia que debía ser 10 años sin cambios. Y entonces, a partir del año número 11, comienza el cambio que termina en el año 20. Pero los cambios empiezan ya en el año 2033. Para tomar el tema militar, ¿cómo se le va a liquidar la jubilación a un militar en el 2033? La mitad por el régimen vigente hoy y la mitad por el nuevo. En el año 2034 se le va a liquidar 45% por el vigente hoy y 55% por el nuevo. Hasta que en el 2043 es todo el nuevo.
Ese es el procedimiento de transición. Yo entiendo que puede ser insatisfactorio, pero ¿sabe la reforma del 95? Dijo que había que aplicarla, había que también aprobar leyes para militar, policial y las paraestatales. Nunca se hizo. Sí, esta vez se hace. De haberse hecho en el 95, ya estaría ese trayecto andado. Sí, podemos elegir ver el vaso medio vacío o medio lleno. Yo invito a verlo medio lleno, admitiendo que debió ser más rápida esa transición. Bien. Seguimos con otro rol. Sí, seguimos con ganas de más, ¿no? ¿Cómo? Lo del día lo contesté ya, ¿no? Sí. Sí, lo de Elías no me satisfizo. Lamentablemente, discúlpenme, pero no me satisfizo. Es un tema político que no compete a él. Alberto, es un tema político, Económico. no le compete a él. No es político, es económico. A ver, sí, de acuerdo. Económico. Pero es político, las decisiones son políticas. Va a haber una rebaja adicional ahora en la revisión de cuentas. Va a haber Sí, una lo creo rebaja que no. adicional y hay un compromiso de ir tendiendo a la eliminación. ¿Tá? Ir tendiendo, está asumido ese compromiso. Vos lo dijiste, nosotros tenemos una forma de ver este tema, pero se tomó este camino, que en definitiva termina en lo mismo, pero son decisiones políticas. ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta? Aprovechemos la presencia de Rodolfo, una serie más y terminamos. Daniel. Me están reclamando de la sector de juventud que tengo en la reunión con Ahí el va, dale, una preguntita, uno o dos más y terminamos acá. Quería preguntar cómo es el tema de las pensiones para las viudas o los huérfanos. Bien. Ese fue un tema que se habló mucho y en definitiva lo que quedó aprobado es que no hay cambios en los umbrales de edad, ¿no? Y en los periodos de percepción. La pensión sigue siendo vitalicia a partir de los 40 años, como es hoy. Y lo que sí hay es un cambio a nivel de las diferencias de sexo. Hoy una mujer cobra pensión en BPS si tiene ingresos que no superan los 215.000 pesos, ahora desde el año pasado. El hombre, si convive, tiene que ganar menos de 135.000 pesos. Yo sé que son importes altos siempre. Lo que se hace es en un periodo de 10 años se equiparan y las condiciones de pensión del hombre y la mujer en 10 años van a ser iguales, ¿no? Porque hoy probablemente esto no sea tan así en quienes ya están jubilados, pero claramente en las parejas más jóvenes los ingresos de los dos miembros de la pareja son centrales en el mantenimiento de la familia. Y se extiende la pensión hasta los 23 años para hijos que estén realizando estudios terciarios. Es un detalle, pero es una señal de apoyo a aquel hijo que perdió al padre o a la madre que está estudiando. Pero en definitiva, entonces, la respuesta a la pregunta es, las edades para la pensión son las mismas que rigen hoy y para el periodo de percepción. Menores de 40 años sí son a 3 años o 1 año como son hoy. Bueno. Y se requiere un periodo mínimo de 2 años de matrimonio, que hoy no se pide. Eso para evitar unas situaciones de fraude que están bastante generalizadas, que antes no era posible solucionarlo porque no se reconocía el derecho al concubinato. Ahora que el concubinato está en pie de igualdad, bueno, si fueron concubinos, tendrá derecho como concubino. Y si no, 2 años de matrimonio para evitar el matrimonio in extremis, que se llama. Disculpa. No, está bien, buenas noches. Mi pregunta es a un tema que se está hablando mucho, que es de las pensiones de los tupamaros. Si realmente esta reforma lo toca o no, la elimina o bueno. Bien. Yo pensé, perdón, él es dirigente sindical. Pensé que iba a venir con alguna de las matracas que le meten en el PCDT, pero está re prolijo. Bien. Gracias por esa pregunta tan tranquila. La ley 18.038 prevé varios beneficios para personas
que estuvieron procesadas, presas, la pensión especial reparatoria que se llama, y la pensión especial reparatoria no cambia, se mantiene, eso fue votado, no hay voluntad de cambiar. Lo que sí cambia es la pensión de la pensión. Hubo un decreto dictado por Tabaré Vázquez en febrero del 2019, ¿fue? ¿No? 19. La calle asumió el 1 de marzo del 2020. ¿Fue? Sí. Sí, 15 días antes de la pandemia. Bueno, en febrero anterior la calle votó un decreto, Vázquez firmó un decreto que establece que la pensión de la pensión especial reparatoria es el 100%, cuando el resto de la población es un 66% o un 75%. Eso cambia y va al régimen general. 66%, 75%. Bien. Se mantiene el derecho, pero como todo el mundo. ¿No? Sí. Bien. Bueno, compañeros, yo sé que hay ganas de preguntar más cosas, pero teniendo en cuenta el horario, él estuvo a las 7 como muchos de ustedes, y ahora además va a pasar por la Mesa Nacional de la Juventud a saludar. Yo creo que ha sido muy claro Rodolfo en un tema que no es fácil, que es complicado, que no es sencillo, pero bueno, no solamente fue muy claro en su exposición, sino que además nos ayudó a todos con las imágenes, ¿no? que clarificaban aún más. Pero bueno, yo creo que lo único que queda en este momento es agradecerte, Rodolfo, por este tiempo, por habernos dado esta muy buena charla y despedirlo con un aplauso. Si sacamos en alguna de esas giras del interior, hacemos ir a alguna de la gente nuestra.